Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos de poder conversar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación, Radio 760, a través de internet en www.radio760online.com y en las redes sociales donde se transmite este programa y que queda a disposición de los hermanos para que posteriormente, si desean escuchar nuevamente la transmisión o desean escucharla por primera vez, irla pausando para tomar nota de las citas, poder acompañar en el estudio de la palabra, lo puedan realizar. Y a los fieles oyentes de la frecuencia 760 AM a través de su radio receptor, también les enviamos un afectuoso saludo y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, estamos terminando ya la serie que hemos titulado La fe y el vivir por fe, donde hemos escudriñado, estudiado, meditado, reflexionado sobre la vida de nuestro hermano y Abraham, padre de la fe, hombre de fe, uno de los personajes de la Biblia que se destaca por ser mencionado como amigo de Dios y como aquel con el que Dios estableció un pacto y que ahora amados hermanos, vemos el cumplimiento del mismo en el pueblo de Israel y también en la iglesia genuina del Señor Jesucristo que Él compró con su preciosa sangre. En el programa anterior, amados hermanos, estábamos haciendo unas breves reflexiones sobre lo que es el capítulo 22 y leímos, amados hermanos, los versos del 1 al 15, creo que logramos meditar sobre una buena parte de este capítulo y yo quisiera retomar con ustedes algunos puntos. Estamos viendo, como le decía, la culminación de un proceso de un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Un ser humano, y acuérdese que la palabra ser humano abarca tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? A la humanidad completa, a esa creación que Dios hizo. Sabemos, amados hermanos, que la escritura, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos con claridad, no hay ambigüedad, no hay oscuridad, no hay posibilidad a una mala interpretación. Está muy claro que Dios creó a un hombre, posteriormente creó a una mujer, y cuando ellos se reunieron, cuando Dios trajo a la presencia de Adán a Eva, Adán exclamó: ahora esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que los dos sean una sola carne, instituyéndose así el matrimonio, la institución sagrada del matrimonio y el inicio de otra institución sagrada que es la familia. Ese es el plan original de Dios. Y es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos claridad en ese asunto. También es importante, amados hermanos, se lo quiero comentar, que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre,
nuestro Dios, nuestro Señor, pues tiene una forma de gobierno que Él ha establecido, un orden establecido. Y, amados hermanos, pues sabemos que para Dios no hay nada imposible. Leemos en la Escritura y la vida nos va confirmando la experiencia, la madurez que vamos adquiriendo como creyentes, esa convicción de que Dios es el creador de todas las cosas y que Él, siendo el soberano, siendo Él el rey, siendo Dios el principal en nuestras vidas, tiene fundamentado por qué razón ha establecido las cosas. Lamentablemente, amados hermanos, con esta nueva modernidad, con este avance, y pongo esas palabras entre comillas, esa evolución que el ser humano ha tenido, tristemente, amados hermanos, tenemos ahora la situación de la perversión que se ha incrustado también en la iglesia, o que está avasallando a la iglesia y que pareciera que va ganando terreno, porque ahora se han atrevido a decir que pues la creación no es así, que la Biblia es un invento, que no es la palabra de Dios, y algunos pseudo cristianos o cristianos amargados, que creo que ese es el término que mejor debería utilizar, se han atrevido algunos a decir que Dios es machista, que los siervos de Dios son machistas y que Dios es un acomplejado y que por eso Él restringió, limitó y dañó la imagen de su creación. Lamentablemente, amados hermanos, lo que nosotros podemos notar es primero que estas personas pues que aducen o que pretenden mostrar que son siervos de Dios, que tienen un genuino llamado, pues están evidentemente demostrando que no tienen ningún llamado de Dios, que son ofensivos y le faltan el respeto a Dios mismo, y que seguramente no tienen ninguna relación con Dios, y lo que hay en su corazón es amargura, es tristeza, es frustración, es falta de entendimiento, es falta de búsqueda de Dios, de oración, de meditación, de entrega. Y también, amados hermanos, indiscutiblemente o posiblemente son emisarios del enemigo, emisarios del diablo, que han logrado infiltrarse, como lo han hecho otras personas, y de las cuales hemos platicado en algunos momentos, que dicen ser siervos de Dios, supuestos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, evangelistas mentirosos, que no tienen nada que ver con la iglesia ni con Dios, sino que son utilizados por el enemigo para extraviar a la iglesia. Lo menciono, amados hermanos, porque ese movimiento se está empezando a dar en la iglesia y tristemente ha sacudido a la iglesia, ha sacudido la fe de las personas, y esas corrientes del empoderamiento de la mujer, de que tú todo lo puedes, de la exaltación del ser humano, amados hermanos, porque ese es el meollo del asunto, de la exaltación del ser humano, ¿verdad? Tienes que ser un campeón, tienes que tú eres un rey y un sacerdote, y eso es una verdad que hemos estudiado a la luz de la Biblia, pero no para ser gobernadores, dueños, millonarios en el mundo y hacer las obras del mundo. No. Si Dios nos enriquece porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, gloria a Dios. Esperemos que usemos esa riqueza precisamente para bendecir a nuestra familia y para bendecir también a la familia espiritual, haciendo la obra de la propagación del Evangelio, aprovechando bien esos recursos, administrándolos bien, que el Señor nos dé esa sabiduría, entendimiento para poder ser emprendedores y tener o emplear personas y aprovechar los momentos para evangelizar a aquellos que no conocen al Señor y para darle oportunidad de trabajo a aquellos que conocen al Señor y que verdaderamente aprovechen esa oportunidad, pero no para
y decir que conquistemos el mundo para que usted vaya en yates, que usted vaya en cruceros, vaya en aviones y tome una actitud que imite la conducta del mundo, que estemos igual o peor que la conducta de los que no conocen al Señor. Entonces, amados hermanos, esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina está tomando camino, está ganando terreno, dirían algunas personas, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y amados hermanos, debemos de expulsar todo ese pensamiento, entender el orden de Dios, entender la forma en que el Señor gobierna, en que Él realiza o ha ordenado, mejor dicho, las situaciones de la vida, y indiscutiblemente tener comunión con Él para que nosotros entendamos cuál es nuestra función y nuestro propósito. Les menciono todo esto, amados hermanos, por esos ataques que se están dando. Y les decía que Dios establece la institución sagrada del matrimonio, establece la familia, y todo eso ha sido atacado. Todo esto está siendo atacado. Y cuando vemos entonces ahora la vida de nuestro hermano Abraham, el padre en la fe Abraham, vemos que él está culminando. Bueno, yo le estoy llamando así porque vamos a terminar esta serie repasando este capítulo número 22, y vemos que él es un hombre que, a pesar de su edad, a pesar de haberse criado en una región eminentemente idólatra, con una cultura eminentemente pagana, Dios lo rescata de ahí. Como sombra y figura de Dios, utiliza muchas sombras y figuras para mostrarnos la obra que Jesucristo hizo. A Abraham lo saca de Ur de los Caldeos, una región donde se practicaba la idolatría, donde había pecado, como en muchas regiones del mundo. Lo saca de ahí, lo lleva a una nueva tierra, establece una relación con Dios, comunión con Dios, empieza una novedad de vida y empieza a experimentar la bendición de Dios. De igual forma, amados hermanos, nosotros hemos sido sacados de la idolatría. Idolatría no solamente a bultos o a figuras hechas de madera, de oro, de metales preciosos, o de algún material, y vestidos con mucha pompa y con oro y adornados con materiales preciosos, y que se nos dijo que esos representan a los santos o que representan la divinidad. Pues Dios nos ha sacado de todo ello para tener una relación con Él, y que también nosotros experimentamos la verdadera y genuina bendición que Dios da. Entonces, amados hermanos, Abraham fue un hombre de fe, le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Eso ya lo hemos platicado desde el llamamiento de Abraham, capítulo 11, verso 26 del libro de Génesis en adelante. Vemos esa historia maravillosa, y le animo a que, si usted así lo desea, busque en el canal de YouTube de Elim Radio 760, busque la serie que le he mencionado, que es la fe y el vivir por fe, para que usted tome secuencia de todo lo que hemos platicado. Y llega este momento, amados hermanos, después de 100 años de estar esperando una bendición, de estar esperando el cumplimiento de una de las promesas que Dios le hace a Abraham, de darle descendencia propia. Es decir, que Abraham tuviera un hijo, que tuviera hijos, que tuviera descendencia, que procediera de él con su esposa Sara. Ya eso lo hemos platicado, amados hermanos. No voy a señalar los errores que Abraham cometió, porque hay hermanos que han platicado sobre eso y nos dejan un amplio bagaje para conocer un poco de esto. Pero Dios le había prometido a Abraham que él tendría descendencia con o a través de su esposa Sara. A pesar de que Sara, pues ya al igual que él, era un adulto mayor, llamaríamos hoy en nuestros días. Abraham era un hombre de 75 años, Sara tenía 65 años, y reciben la promesa. Y cuando Abraham cumple 100 años y su esposa tenía 90 años, Dios le materializa la promesa de tener un hijo que nace de sus lomos, que es propio de él y que nace de la esposa
que Abraham tiene como compañera de vida. Entonces, amados hermanos, Dios cumple su promesa. Pero llega el momento en que Dios prueba a Abraham. Ya platicamos de eso en el programa anterior. Le invito a que usted vaya y lo escuche porque el tiempo me está avanzando. Y yo solo quisiera retomar aquí que Dios probó a Abraham. Y, amado hermano, la Biblia es un libro que nosotros debemos de introducirnos en él, ser parte de él. No es un libro de historias, amados hermanos, no es un libro de cuentos, no son fábulas, no son invenciones, sin ánimo de menospreciar, amados hermanos. La Biblia no es un libro que se haya escrito para que nosotros simple y sencillamente cumplamos con el rito de leerlo, ¿no? O simple y sencillamente lo tomemos como algo para cultura general. No, la Biblia es y contiene, como dice uno de los anuncios de la lectura bíblica que se transmite por Radio 760, la Biblia es y contiene la palabra de Dios, y eso tiene que ser una realidad para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de adentrar en el personaje, debemos de entender que Abraham había esperado durante 25 años el nacimiento de Isaac, y luego de alrededor de 14 o 17 años, que es la edad que se estima que tenía Isaac, cuando Dios le pidió a Abraham que lo ofreciera en holocausto, es decir, que lo matara, amados hermanos, y lo ofreciera como se ofrecían los sacrificios de animales. Si usted ha leído a detalle en el libro de Levítico, entenderá que los animales que se ofrecían para el holocausto fueran estas ovejas, fueran estas cabras, fuera este ganado vacuno, es decir, toros, vacas, bueyes o aves, amados hermanos, debía de cortarse el cuello para derramar sangre. Es decir, buscar una región de la vena principal de estos animales para hacer el corte ahí y que la sangre se derramara lo más pronto posible para que la ofrenda, es decir, el animalito, perdiera la vida con prontitud. Y luego, amados hermanos, había que proceder a quitarle, en el caso de las ovejas, la lana, luego abrirla, extraerle los órganos internos, aquello que Dios había establecido que no se podía ofrecer como parte del sacrificio, y lo demás colocarlo sobre un altar de leña que estaba encendida, es decir, que había fuego, amados hermanos, y ahí colocaban esas piezas de carne hasta que fueran totalmente consumidas. Eso es lo que en resumen se le estaba pidiendo a Abraham que hiciera. Tenía que degollar a su hijo, esperar que toda la sangre se derramara y luego quemarlo. Y alguno dirá, hermano, pero qué cruel eso, qué duro eso, hermano. Pues Dios estaba probando a Abraham. Abraham sabía de sacrificios, amados hermanos. Nosotros debemos de entender que con Abraham inició la Torah. Los Torah se dice en hebreo al conjunto de los 5 libros, pero realmente, si usted analiza, los mandamientos, preceptos y enseñanzas que Dios establece empiezan a partir de Éxodo capítulo 18, por ahí, más o menos, desde Éxodo 12, porque ahí se establece la Pascua y ya se empiezan a dar regulaciones sobre cómo se iban a realizar los holocaustos, cómo se iban a realizar las vestiduras sacerdotales y cómo se iba a implementar el tabernáculo y todos los implementos que usaba. Entonces, amados hermanos, desde ahí empieza Dios a otorgar mandamientos, pero Dios ya había dado esos mandamientos y los había escrito en la mente y en el corazón, en las tablas del corazón de Abraham. Por eso es que Abraham, amados hermanos, recibe una gran bendición, porque él no dejó caer por ningún momento la palabra del Señor a tierra. Él le creyó a todo lo que Dios le
le prometió, que todo lo que Dios le habló. Y esa es la perseverancia que el creyente debe de tener. Y Dios nos pone ese ejemplo en Abraham, un adulto mayor, como le llamaríamos hoy, amados hermanos, para que nos demos cuenta que para Dios no hay nada imposible. No importa si nosotros somos llamados en nuestra adolescencia, que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que así todos hiciéramos la rendición de nuestra vida al Señor. Pero no lo hacemos así, a veces lo hacemos a una edad adulta, donde a veces ya hemos desgastado nuestras fuerzas, amados hermanos, y no le podemos servir al Señor con todo lo que Él se merece. Y vemos entonces que Abraham lo llama siendo un adulto mayor, para mostrarnos que para Dios no importan nuestras condiciones físicas, mentales. Lo que nosotros vemos en lo físico a Dios no le interesa, porque cuando Dios hace una promesa, Dios da vigor, Dios da fuerza, Dios da ánimo, y materializa las promesas, porque Dios cumple. Entonces, amados hermanos, de hecho en inglés se puede leer claramente cuando Dios le da mandamientos, preceptos y enseñanzas a Abraham. Las Biblias en inglés utilizan la palabra law, que significa ley, que cuando buscamos en el original hebreo nos habla de Torah, de la Torah, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios. Y por eso es que Dios le confió a Abraham, porque vio en él integridad, que es lo que debería de ver también en cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, Dios prueba a Abraham. Abraham obedece. Y como le digo, imaginemos que después de 117 años, 100 de estarlo esperando, y más o menos 17 de gozar, ver crecer a ese muchacho, que caminara, que lo empezara a llamar papá, que lo abrazara, que le hablara, que le contara sus sueños, sus ilusiones, amados hermanos, como todo niño. Creo que todos los que somos padres hemos tenido la dicha de escuchar a nuestros hijos, y es maravilloso a veces escucharlos hablar de sus sueños, de sus ilusiones, de sus metas, y aunque a veces nosotros nos cuestionamos y nos da temor, porque pues, nuestra experiencia de vida nos deja ver que a veces el cumplimiento de un sueño no es fácil, amados hermanos. Hay mucho sacrificio, hay llanto, hay tristeza, hay dolor, angustia y desesperación, pero Dios nos ha dado de su bondad, de su gracia, de su favor, para que nosotros hoy podamos ver que nuestros hijos nacieron y que han crecido. Amados hermanos, escucharlo es algo maravilloso. Y de repente Dios le dice: mira, quiero que me ofrezcas a tu hijo. Y Abraham pensó: voy a ir a traer a Ismael. Pero Dios le aclaró: no, yo quiero a tu hijo único. No le dio opción a escoger. Y dice claramente en el verso 2 del capítulo 22: toma ahora tu hijo, tu único, y le indica el nombre Isaac, a quien amas. Entonces, amados hermanos, en el programa anterior, pues yo les comentaba que muchas veces nosotros cometemos el error de anteponer algunas cosas ante Dios, y eso es idolatría. Aunque usted no diga amén, si usted antepone su matrimonio a lo que Dios le da, eso es idolatría. Si usted antepone a sus hijos antes que Dios, eso es idolatría. Y si anteponemos nuestro trabajo, si anteponemos nuestro prestigio, anteponemos nuestro nombre, anteponemos nuestro dinero, estamos fallando. Pero Abraham tenía en primer lugar a Dios en todo momento. Lo hemos leído a lo largo de estos capítulos que hemos estudiado. Y aunque seguramente afectó su corazón, amados hermanos, porque yo pues tal vez pasé muy rápido de este capítulo, pero podemos entender, amados hermanos, que la humanidad de Abraham estaba dolida. No es fácil, amados hermanos. Cuando un hijo se enferma, los padres tendemos a descomponernos, ¿verdad? Sufrimos con ese muchacho, con esa muchachita hermosa que está ahí, porque a veces no sabemos qué tiene, no sabemos qué le duele,
A veces los médicos no encuentran qué es lo que tiene. Y cuando llora nos desesperamos, lloramos con él. Le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, mi hijo? Pero él no nos puede contestar a veces porque es pequeño. Entonces todo eso, amados hermanos, nos afecta. Y Abraham, recordemos que Dios le da una orden y él durante 3 días tuvo esa cruz sobre su hombro, si usted me permite utilizar esa imagen. No le dijo a Sara, definitivamente no le dijo a Sara, porque seguramente Sara, como toda madre, amados hermanos, no hubiera permitido que Abraham pusiera su mano sobre el muchacho. No lo hubiera permitido. Es posible que Sara lo hubiera tomado y se lo hubiera llevado, o que Sara se hubiera peleado con Abraham, le hubiera pegado a Abraham, o que quizás le dijera: primero te mato yo a ti, que tú pongas tu mano sobre mi hijo, porque ese es el instinto maternal. Pero Abraham se la juega, toma al muchacho, se van temprano. No sabemos qué le dijo a Sara. Seguramente le dijo: voy a ir a adorar a Dios. Y Sara ya sabía que cuando Abraham se iba a adorar a Dios, pues mejor lo dejaba ir, porque Abraham pasaba tiempo con Dios, tenía comunión con Dios. Sara ya había escuchado la voz de Dios, ya había presenciado que su marido sí tenía una relación con el Dios vivo, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Y pues tuvo que aceptar que ese marido que estaba ahí con ella, cuando tenía que ir a buscar a Dios, iba a hacerlo. Y seguramente le dijo: voy a ir a presentar un sacrificio a Dios, vamos a ir a adorar, me voy a llevar a Isaac para que juntos adoremos, y te veo en 3 días. Pero en su corazón él iba sufriendo, porque él iba pensando: ¿qué va a pasar? Voy a tener el valor, lo voy a hacer. Cuando lo haga, ¿qué le voy a decir a los siervos? Porque, amados hermanos, lo que iba a suceder solo Abraham lo sabía. Lo que Dios le había dicho solo Abraham lo sabía. No tenía a nadie más, no se lo confió a nadie más. No le dijo a Isaac: mira, yo te voy a ver, te voy a matar allá al monte. No se lo dijo. No se lo dijo a él, no se lo dijo a su esposa, no se lo dijo a sus siervos. Y él estaba sufriendo en silencio. ¿Voy a tener el valor de matarlo? ¿Voy a ofrecer? Y cuando lo haga, voy a tener el valor de decirle a Sara: mira, lo sacrifiqué. ¿Cuál va a ser la reacción de Sara cuando yo regrese solo y no vea a Isaac? Estamos sufriendo, amados. La Biblia nos deja ver que hay humanidad en los siervos de Dios. Por eso yo le invito a que usted se adentre en los personajes y lo vea cómo Dios nos habla la verdad de los siervos de Dios, porque no los maquilla, amados hermanos. No dice aquí, por ejemplo, algunos quisieran leer, o algunos religiosos quizá quisieran pintarlo así: y Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, se puso a cantar salmos y dijo: aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, lo voy a hacer con mucho gusto, si quiere lo hago en este momento. Y lo hizo. No dice así. Abraham llevaba esa cara. Algún religioso quisiera que dijera que cuando Dios le habló a Abraham y a Sara y les dijo que tenían que sacrificar a su hijo, los dos dijeron: sí, Señor, amén, gloria a Dios, lo vamos a llevar en este momento. No dice nada de eso. Abraham no le dijo a Sara porque sabía cómo iba a reaccionar una madre por su hijo. Porque estoy seguro que si le dice, mira, le hubiera dicho quizá: disfracemos a Ismael de Isaac y ese llévate. Porque usted sabe, como lo leímos en uno de los capítulos anteriores, que cuando Sara se percató que Ismael estaba dañando física, mental y espiritualmente a su hijo Isaac, fue tajante y fue rápido con Abraham. Le dijo: echa a la esclava con su hijo, yo no lo quiero aquí, ellos no van a heredar conmigo.
los echas y los echas ahorita. Y Dios le confirmó esa orden a Abraham. Y Abraham dice que le turbó esa idea. Pero fue obediente. Entonces ahora imagínense que Dios le está pidiendo a su hijo, al que ama. Porque Dios le está aclarando, yo sé que lo amas. Y lo amas mucho. Entonces, amados hermanos, definitivamente hay un siervo de Dios, para mí es un siervo de Dios, que utiliza este capítulo para una enseñanza muy preciosa. Yo solo estoy trayendo algunas cosas de ahí también, de lo que yo analizo. Pero seguramente, amados hermanos, estos 3 días más el momento en que llega y ve el lugar y sabe que ahí tiene que hacerlo y deja a los siervos para que esto no les sean sorbos, porque seguramente los siervos también se hubieran opuesto, amados hermanos. Seguramente los siervos hubieran dicho, no, Abraham se volvió loco, agarrémoslo aquí. Le hubieran pegado, le hubieran amarrado, tal vez hubieran tomado al muchacho y se lo hubieran llevado. Y hubieran llegado corriendo con Sara y le hubieran dicho, mira, tu marido se enloqueció, quería matar a tu hijo. Nosotros tuvimos que pegarle y lo tuvimos que dejar amarrado. Vámonos de aquí, vámonos a otro lugar porque este va a venir a buscarnos. Entonces, amados hermanos, fue un sufrimiento para Abraham. Y después Abraham tuvo que preparar un altar y saber que en ese altar que él estaba preparando tenía que poner a su hijo. Y lo puso, de hecho lo puso, amados hermanos, porque vemos que ya en el verso 9, en el capítulo 22, dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Cómo le hizo Abraham? No sé, hermano. Seguramente el muchacho se corrió, o seguramente el muchacho pensó que iba a jugar, pero ya el muchacho había observado a su padre ofrecer sacrificio. Tal vez él dijo, vamos a jugar con mi papá a los sacrificios, pero, amado hermano, ya cuando vio que la cosa estaba seria, ese muchacho seguramente estaba gritando, estaba inquieto, estaba nervioso, estaba atemorizado. ¿Quién se estaba pensando? ¿Qué te pasa, papá? Le decía su nombre, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a hacer, papá? Y todo eso, amados hermanos, martillaba la mente y el corazón de Abraham, pero en el cielo estaba Dios viendo. ¿Y a qué viene eso? Que también nosotros tenemos esos momentos de crisis, amados hermanos. Todos hemos experimentado momentos de crisis. Quizá nosotros estamos experimentando, al igual que Abraham, un momento de crisis. Algo que nos está golpeando la mente, algo que nos está golpeando el corazón, algo que nos está inquietando, algo que nos está afectando el humor, que nos está afectando la capacidad de tomar buenas decisiones, que nos está afectando de alguna manera, que incluso nos impide orar. Tal vez, amado hermano, déjeme poner algunas situaciones para que la contextualicemos, porque quizás usted me parece, hermano, yo no la entiendo. Bueno, usted tiene en casa un familiar enfermo y no tiene los recursos para poderle brindar un tratamiento. Tal vez esta persona necesita una operación, necesita algunas medicinas, necesita una cama especial, necesita a alguien, una enfermera, que lo pueda auxiliar a usted para atender a esta persona. Y usted no tiene recursos. Y eso ya lo está angustiando, lo está desesperando, porque esta persona se queja, le duele. Ya ha tenido usted las malas experiencias que le traen la comida, o se le olvida traerle la comida, o cuando siente ya esta persona se golpeó, está lastimada, o le brinda a usted algún susto porque usted piensa que está dormido y le habla y no reacciona, y usted se inquieta el corazón y está aturdido. Puede ser que usted tenga un hijo con algún problema, un muchacho que de la noche a la mañana cambió su forma de ser con usted, ya no, ahora es retraído, no habla, se encierra
pone música a todo volumen, no quiere comer, usted le habla y no reacciona, o antes de que él era muy amable, ahora lo insulta. Y usted a veces trata de corregirlo y le da temor hacerlo, porque ahora ese muchacho que antes era muy educado, muy respetuoso, ahora se ha atrevido a amenazar. Y usted ya lo está viendo con otras juntas, con otras personas que tienden a la violencia y que hasta a usted lo intimidan. O tiene un problema matrimonial, amor. Un problema matrimonial donde las cosas están poniendo muy serias, donde usted ya está asustado y preocupado porque ya siente que va a tomar control de esta situación, la violencia, y usted va a resultar dañando a su esposa, o su esposa lo está dañando a usted. Y sus hijos están viendo ese espectáculo. O usted se quedó sin empleo después de tener un buen salario, después de tener buenos ingresos, después de tener un buen prestigio y trabajar para una buena empresa. Ahora resulta que lo despidieron, le pagaron, pero usted pensó que tal vez la situación iba a durar unos días nada más. Usted pensó que se iba a tomar unas vacaciones, que iba a poder salir con su familia y que pues obviamente el dinero que le dieron le iba a alcanzar, y ahora resulta que ese dinero pues parece que agarró camino y no sabe usted dónde está. Y no encuentra con un trabajo que le permita salir adelante, porque en algunos lados dicen que ya está mayor de edad usted, porque está sobrecalificado, que los procesos se han extendido mucho, que ya metió 20, 30, 40, 50 currículums en diferentes lugares y no lo llaman. Ahora, al contrario, las llamadas que recibe no son para ofrecerle un trabajo, sino que son para cobrarle. Lo han estado amenazando con desalojarlo, estaba amenazando con quitarle la casa porque usted se ha atrasado con los pagos, le van a quitar el carro. También lo están llamando al colegio, y no para que usted vaya y reciba las notas de sus hijos con alegría, sino porque usted lo debe. Lo están amenazando con expulsar a sus hijos. Y ya le cortaron la luz, no tiene para el gas. Quiere comprarse algo y no puede. Tiene miedo a salir a la calle porque si usted siente el olor de los hot dogs, y que casualmente cuando uno no tiene es cuando más rico parece que huele la comida que preparan en los diferentes lugares. Es cuando más se le da, cuando siente más hambre. Entonces, amados hermanos, quizá ese tipo de situaciones usted las está experimentando. Quizá usted dijo, no, yo soy un hombre de fe, y dijo, voy a orar y voy a pedir, y empezó bien. Los primeros 2 días empezó a orar. El tercer día se desesperó. El cuarto día no quiso hacerlo, el quinto menos. Siente un sabor amargo en la boca usted. Ya no dice ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios. Está peleando usted con Dios también, porque siente que no lo escucha, porque usted siente que eso que está atravesando no es justo. Pero, amado hermano, nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Y Abraham era un hombre de fe. Porque aquí no le estoy hablando que Dios trató con un hombre impío y sin vergüenza. No, aquí Dios trató con alguien que es llamado el Padre de la Fe. Alguien a quien Dios llama su amigo. Alguien que es, sin lugar a dudas, un siervo de Dios. Que al igual que usted y yo cometió esos errores, y que al igual que usted y yo se le salió la humanidad de vez en cuando, se le salía el apellido, diríamos aquí en Guatemala, pero que nunca dejó de ser un siervo de Dios. Y Dios
estaba viendo. Dios estaba viendo ese momento de crisis y usted quizá está sintiendo que ya llegó al límite, porque Abraham llegó al límite. Él seguramente estaba orando: Padre, dame una respuesta, dime que no voy a matar a mi hijo, Señor, que yo no levante el cuchillo, Señor, que se me pierda el cuchillo, Señor, que háblame y dime que no es esto lo que me pediste, que yo lo entendí mal, Señor. Pero no. Dijo: si no encuentro las piedras para el altar, no es de Dios. Y ahí estaban todas las piedras. Llevaban la leña. Y estaba el fuego. Señor, si esto no es tú, que se apague el fuego. ¿Sí? Y no, el fuego estaba. Ardía más. Señor, si esto no es tú, que Isaac me pegue. Y de Isaac se dejó amarrar. Se subió al altar porque pensó: bueno, voy a jugar con mi papá. Y no había ninguna contraorden, amor. Tomó el cuchillo. Yo me imagino que cerró los ojos. Y dijo: Señor, te lo entrego. Tú me lo diste. Tu hijo es. Seguramente algo vas a hacer. Yo solo tengo que obedecer. Y cuando estaba descendiendo aquel cuchillo, el ángel de Jehová le habló desde el cielo: Abraham, Abraham. Amado hermano, ponga su nombre ahí. Heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, a eso que tú tanto amas, tú no me lo rehusaste. Entonces dice que cuando Abraham abrió los ojos, por eso le digo que los cerró, amor, porque él no tuvo el valor de ver morir a su hijo. Abraham era muy experimentado, hermano. Había ofrecido un sacrificio. Yo le aseguro que él nunca cerró los ojos. Él ejecutó ese sacrificio y lo hizo y ofrecía el holocausto a Dios. Pero en esta ocasión, la ofrenda era su hijo, el que él amaba. El que amaba más que a Ismael, porque la Biblia sí deja ver que Abraham amaba a Ismael, como amó a Lot. Porque Lot, a pesar de que no era su hijo, seguramente por amor a su hermano lo tomó como su hijo, y por eso lo llevaba por todos lados, hasta que un día se le reveló. Pero él abrió los ojos, y cuando los abrió se dio cuenta que Dios ya le había dado la ofrenda. Dios le puso un carnero ahí. Hay otras versiones, amados hermanos, que en este momento no se las quiero citar porque no sería ese el tema. No es este el momento apropiado para hacerle ver, pero sí nos dejan ver que ese cordero, ese carnero, esa ofrenda, era como si Dios le dijera a Abraham: así como tú estuviste dispuesto a darme tu hijo por amor, yo te voy a dar el mío. Yo te voy a dar el mío por amor también. Solo que al mío sí lo van a matar. Porque a través del sacrificio que él va a hacer, voy a perdonar los pecados de toda la humanidad. Como lo platicamos en el programa anterior, amados hermanos, la pregunta que le hizo Isaac a Abraham en el verso 7 de Génesis 22, parte final,
¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero Abraham, por fe, amados hermanos, está diciendo esto, pero la respuesta, cuando usted la busca, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Bueno, en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Porque ahí dice la Escritura que cuando Juan estaba bautizando y vio que Jesús venía hacia él, en aquel momento Juan había visto muchas veces a Jesús porque eran primos, eran familiares. Usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y se da cuenta que la madre de Juan el Bautista, que es Elizabeth, esposa de Zacarías, era pariente de María, la que el Señor escogió para que fuera la mamá de su hijo. Eran parientes, entonces habían convivido juntos, se habían visto muchas veces, seguramente cuando eran niños, cuando jóvenes, fueron adolescentes, quizás cuando tuvieron su misbar, como le dicen en hebreo, ¿verdad? Esa fiesta donde se les con júbilo, con alegría, a los 13 años se les da su iniciación en la sinagoga, que ya han aprendido la Torá, los mandamientos de Dios. Se habían visto, amado, ¿no? Pero ahora, siendo Juan un hombre, ve venir a su primo Jesús. Pero cuando lo ve venir, recibe el mensaje de Dios, porque Juan dice una cosa importante, amado. Él da testimonio en el Evangelio y dice, amados hermanos, que Dios le había dado la orden de bautizar. ¿Y hasta cuándo? Era la pregunta. ¿Hasta cuándo voy a tener que bautizar? ¿O por qué voy a bautizar? Porque recordemos que también en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas nos narra con mucho detalle el milagro del nacimiento de Juan, vamos hermanos, porque Elizabeth era estéril y Zacarías ya era, bueno, se casaron jóvenes y pues no lograron tener hijos, y cuando ya Zacarías era anciano, el ángel Dios envía a su tiempo el mensaje a Zacarías y le dice: vas a tener un hijo. Y Zacarías se queda así. Bueno, el mensaje de Gabriel fue: tu oración ha sido escuchada. Y seguramente Zacarías, como dicen algunos ciertos, se quedó así. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Porque yo he orado tanto. Oró pues para tener un hijo, nunca se le concedió, seguramente le echó al olvido, dijo: bueno, no, de eso ya no voy a orar más por un hijo, voy a orar por otras cosas, voy a cumplir con mi servicio sacerdotal. Y aparece de repente el ángel Gabriel, le dice: tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. Y él no lo creyó, y Dios, el ángel de Dios, el mensajero de Dios, con severidad lo trata, le dice: por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo hasta el día que se cumpla la promesa que yo te estoy trayendo de parte de Dios, porque yo estoy trayendo un mensaje de parte de Dios, yo no estoy viniendo a burlar de ti. Y así fue. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios le suelta la lengua a Zacarías después de haber estado mudo. Cuando le ponen el nombre, le pone ahí Juan, será su nombre, porque ese fue el nombre que Dios le mandó a decir por medio de Gabriel a Zacarías que le pusiera. Y todos acostumbraban a poner o el nombre del papá o el nombre de algún familiar, pero no había, en la familia de Zacarías no había ninguno que se llamara Juan. Y la esposa Elizabeth sabía que también por mandato de Dios que le tenían que poner Juan, y cuando él dijo: le vamos a poner Juan, todos le alegaron: ¿cómo le vamos a poner Juan si no hay ninguno en tu familia que se llame así? Y dije: bueno, le vamos a preguntar mejor a Zacarías, porque Zacarías es la cabeza de la casa, él es la autoridad, y lo que él diga se va a hacer aunque Elizabeth no quiera.
Y le preguntan, ¿cómo se va a llamar el niño? Y él pide una tableta y escribe, Juan es su nombre. Todos se maravillaron. Y cuando él escribe eso y lo muestra a la gente, Dios le devuelve el habla y empieza a profetizar y le dice a su hijo, tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Todo lo que usted lee. Y tú vas a ir delante del Cordero y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Le profetiza. Entonces Juan dice en el verso Juan el Bautista. Recordemos que hay dos Juanes. Juan el discípulo y Juan el Bautista. Juan el Bautista está dando su testimonio en el capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan. Y le dice en el verso 30, está hablando y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Esta es esta aclaración importante, hermanos. Jesús es un varón, un hombre. No es una mujer como algunos quieren decir, es un hombre. El cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocí. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a repetir, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar, ¿y quién es el que me envió a bautizar, hermano? Dios. Dios lo mandó a bautizar. Y entonces, amados hermanos, viene la pregunta. Algunos alegan de la predestinación, que sí, que no existe, que no sé, pero vemos que Dios ya le había dado una comisión a Juan. Y le dijo, yo te voy a mandar a bautizar y tú vas a bautizar. Y vas a bautizar hasta que veas, porque dice aquí, aquel dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es Dios el que lo comisionó, porque recuérdese que llegó un pasaje de la Escritura donde a Jesús le preguntan, a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, ok, yo con mucho gusto les voy a decir, pero ustedes contéstenme una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Mire la pregunta que lanzó el Señor. Ya que, fueron asustados, fueron a conferenciar y llamaron a sumo sacerdote, a todo el mundo y con la Torah en la mano. Bueno, ¿qué decimos, ya? Porque si decimos que es de Dios, Él nos va a decir por qué no le creían. Nos va a dar palo, hermano. Nos va a dar palo, mano. Y todo el pueblo también. Porque va a decir, si estos que supuestamente están hablando de Dios no saben que este venía de Dios, ¿por qué lo mandaron a matar? ¿Por qué lo criticaban tanto? Y si decimos que es de los hombres, de todos modos nos van a apedrear, porque el pueblo sabe que Juan venía bautizando en el nombre de Dios, por mandato de Dios. Entonces mejor le fueron a decir, no sabemos. Jesús no nos quiso humillar más. Y dijo, bueno, pues yo tampoco les voy a contestar con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí estamos, hermanos, en el capítulo 1, verso 33, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan, amados hermanos, también dijo, yo soy uno de los que lo anuncian, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy el profeta que viene delante de él, pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es Él. Entonces, amados hermanos, en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Pero es importante, amados hermanos, que sepamos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue enviado del cielo para darnos vida. Entonces, amados hermanos, esa respuesta que le dio Abraham a su hijo, Dios la contesta ampliamente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Como diciendo, bueno, tú me diste a tu hijo, yo te doy el mío. Y entonces, amados hermanos, Dios le da una promesa a Abraham y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, amados hermanos, cuando uno vive por fe, verdaderamente por fe, es decir, creyéndole a Dios, siendo obediente, accionando cuando Dios le habla, teniendo comunión con Dios, no quedándose en la casa, amados hermanos, sin hacer nada, esperándonos que Dios me va a traer la comida a la puerta, ya explicamos eso, sino que uno está verdaderamente andando en rectitud delante de Dios. Dios envía su bendición. Entonces, amados hermanos, quiero terminar el estudio de esta serie ahí, repitiéndole esa bendición. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y entonces, amados hermanos, yo sé que también en estos pasajes está encerrado un misterio que luego el apóstol Pablo explica, que nos está hablando de muchas simientes, aunque el pueblo de Israel, amados hermanos, sin caer en idolatría y sin querer exaltar más allá de lo debido, pero tenemos que reconocer que Dios ha utilizado al pueblo de Israel en grandes avances médicos, en grandes avances tecnológicos, y también les ha bendecido con riqueza. Lamentablemente ellos han rechazado al Mesías, al Salvador. Pero nosotros, amados hermanos, hoy le hemos reconocido y hoy queremos verdaderamente que el Señor nos mire con agrado, así como vio a Abraham y le confíe sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas, y también le confíe su bendición, sabiendo que a Abraham la bendición no le iba a hacer mal, porque Abraham, amado hermano, era rico, muy rico. Usted lea el capítulo 24 y le va a leer ahí que Abraham había tenido una riqueza abundante a pesar de vivir como extranjero, como peregrino en el desierto, y tenía mucha riqueza, pero él nunca puso delante de él la riqueza, sino que puso siempre delante de él a Dios. Y aunque tenía mucha riqueza, la riqueza no lo mareó, la riqueza no lo turbó, la riqueza no lo botó, la riqueza no lo engañó de tal manera que él dijera: bueno, yo soy rico, ya tengo todo lo que quiero, me han dado de sobra, me han dado siervos, ya tengo hijos, ya ahorita ya estoy viendo hasta mis nietos, tenemos tiendas, tengo esclavos, tengo siervos, tengo animales, tengo mucho más que todos los que radican aquí. Por lo tanto, ya no necesito a Dios. No, él necesitaba a Dios y lo necesitó hasta el último día de su vida. Entonces, amados hermanos, que Dios nos dé esa riqueza para usarla sabiamente en la obra del Señor y para satisfacer nuestras necesidades, pero no seamos negligentes. No digamos que estamos viviendo por fe cuando no es así. La fe es acción. Por eso Santiago claramente enseña que sí es correcto que la salvación no es por obras, amados hermanos.
Nosotros no hacemos obras para salvarnos, no. Nosotros hacemos obras porque somos salvos, para mostrar nuestra fe, para materializar, para que la gente tenga un testimonio de nuestra fe. ¿Por qué hacemos una donación a los pobres? Porque les damos, porque sabemos que Dios es el que nos ha puesto de su amor para con el prójimo, para con los necesitados. Porque tenemos un corazón generoso, porque tenemos un corazón dadivoso y porque damos, porque Dios ha puesto ese amor en nosotros. Y así es como materializamos nuestra fe. Por eso es que Pablo luego explica que el Señor dijo una frase que usted la busca y no está en los evangelios, pero que hay muchas cosas que Jesús dijo y no quedaron escritas. Juan lo explica también y dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque el que da lo está haciendo por el amor que Dios ha puesto en él, y por lo tanto Dios lo bendice y le sigue dando, porque puede confiar que esta persona a la que él le confía es fiel y no se queda con lo que no es suyo. Si Dios le da y le dice: dáselo a los pobres, él lo da íntegro. No dice: me voy a quedar con una parte, me voy a hacer esto, eso. No, es fiel. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta bendición que les he leído, el capítulo 22, verso 17, se materialice en sus vidas. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta serie de estudios de la vida de nuestro Padre Abraham. Si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaré compartiendo con ustedes otro estudio maravilloso de la palabra del Señor. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.